Buenos días para todos, sean bienvenidos a este tiempo de ayuno el día de hoy hasta el mediodía, hasta la 1 de la tarde. Entonces estaremos en ayuno, transmisión en vivo, estaremos hasta las 10 de la mañana, estaremos a partir de hoy de este momento hasta las 10 de la mañana. Queremos entonces compartir ese tiempo de alabanza, este tiempo de palabra, este tiempo de orar, este tiempo de interceder por esas peticiones que estarán allí en su corazón. Vamos entonces a tener este tiempo de alabanza en el cual podamos buscar la presencia del Señor. Yo le pido que usted se disponga allí desde sus casas. Bienvenidos allí desde nuestro hogar, desde nuestra vivienda, para que ustedes también puedan estar allí o dar apertura también desde sus hogares a este tiempo hermoso de buscar del Señor. Hoy, día viernes 27 de marzo, buscando su presencia, allí clamando al Señor, aún en medio de la adversidad. Entonces seguimos creyendo en Él. Dispóngase allí para adorar. Esperamos que mucho más se sigan uniendo a este tiempo precioso en el cual lo hemos venido haciendo allí en vivo. Hemos venido orando, hemos venido clamando, hemos visto las respuestas de Dios en tiempo de intercesión. Hubo allí peticiones, pero también ya hubieron respuestas, se han enviado esas respuestas de lo que Dios está haciendo allí. Miércoles también estuvimos orando, allí tiempo devocional, estuvimos orando por los enfermos y también hay respuestas de parte de Dios. Enfermos fueron sanados allí. Gracias al Señor, porque Él es el que hace la obra. Entonces oremos y empezamos a tener este tiempo devocional allí. Amado Dios Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas en este tiempo, Padre, y obres en cada corazón. Que puedas actuar, Dios, en cada familia que hoy, Señor, se reúnen en pos de tu presencia. Señor, toma el control de la mente, de los pensamientos, de los sentimientos, Dios, y de las voluntades allí de estos hombres, de estas mujeres, de estos jóvenes, de estos niños y niñas que hoy se encuentran en sus casas, en sus hogares. Padre, dale sabiduría a este varón, a este padre de familia. Dale sabiduría a esta madre, Señor, que se encuentran allí, hoy escuchándonos, escuchando tu voz. Padre, que este tiempo sea un tiempo de regocijo, un tiempo de esperanza, un tiempo en el que tú hables de una manera particular, Dios, a aquellos que te están escuchando. Hoy pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que seas tú poniendo, Señor, el querer como el hacer. Pedimos de tu gracia y pedimos de tu bondad, Dios, en nuestra tierra, en nuestra nación. Pedimos de tu mano poderosa, Dios, actuando, Dios, aún en las cosas imposibles para nuestros ojos. Seguimos creyendo en ese Dios poderoso que cambia las realidades y que cambia el curso de la historia a favor de sus hijos. Padre, gracias, bendice este día hermoso que nos regalas y que nos permites, Dios, estar en familia, Señor. Que sea tiempo en el que podamos aprovecharlo, Dios. Ese tiempo para buscarte y ese tiempo para arreglar las situaciones, Señor, complejas que se han entretejido en las familias, Señor. Gracias. Y hoy queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos reconocerte desde el primer momento de nuestra mañana, Señor, de nuestro día, para decirte de que tú eres el Dios al que amamos, al que creemos y al que seguimos. Señor, por eso hoy
te adoramos y esta alabanza, Señor, es para ti, Señor, en el cual seguimos creyendo en tu perfecta voluntad, Señor. Queremos adorarte en esta mañana. Queremos, Señor, exaltar tu nombre. Te invitamos que puedas adorarle allí. Se adora al Señor en esta mañana. Démosle gracias a Dios por todo lo que Él hace. Oraciones Oh, sí, gracias, Dios, porque nos permites adorarte, Señor. Exaltar tu nombre. Exaltar tu grandeza, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Hasta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer. Adórele allí y crea hoy. cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Cuando Él lo dice, Ojalá simplemente alaba. Está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no le importa alaba, alabanza le escucha. Él va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. alábalo allí. Alaba a Dios. Oh, alábalo. Tú eres bueno. Lo que Dios está haciendo. tu presencia delante Lo de que nosotros. tú haces, Señor. Porque tú no peleas por nosotros, tú no defiendes por nosotros. Gracias, gracias, eres hermoso. Santo, Obra, Señor, en silencio. Obra, Señor, en silencio. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Esperemos. cuando Él tiende sus manos. Es hora de vencer. Extiendes tus manos, Y Señor, hacia alábale. nosotros para poder hacer gracias. Simplemente alaba. Se está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa nada, tu alabanza Él escucha. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Señor, Alaba hoy te alabamos todos juntos a ti. Te alabamos, Señor, en tu Alábale. Espíritu, Señor. Oh, exaltado sea tu nombre. Santo eres, alaba santo, santo. Santo, oh, que eres Dios bueno, Señor. Alábale. Te alabamos,
permites exaltar tu nombre y tu grandeza, oh Dios. Gracias, bendito Dios, por un día más de vida que nos concedes, porque así es tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Dios. Tú que eres Dios, Señor, sobre todo, Señor. Sobre todas las cosas, Señor, te adoramos. Oh bendito Dios, eres digno, Señor. Eres santo, Señor. Tú eres Rey, Señor. Oh, gracias, Padre. Tú gobiernas, gracias, Señor. Eres digno, Señor, de toda la adoración, Señor. Te exaltamos, Señor. Allí, Señor, estamos, Señor, en cada casa, Señor, pero en unidad, en un solo espíritu, adorando tu nombre, exaltando tu grandeza, Señor, dándote honor a ti, Señor, dándote el lugar, Señor, en nuestras vidas, en nuestras casas, el cual, Señor, te pertenece a ti por los siglos. Eres tú, Señor, el primero y debes ser el primero, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Eres tú, Señor, quien desea, Señor, que siempre, Señor, estés tú, Señor, allí, Padre, en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Y que en estos tiempos, Señor, lo que tú deseas es que verdaderamente te busquemos, que verdaderamente, Señor, estemos en tu presencia, te anhelemos todos los días. Es tu deseo, Señor, en estos tiempos, es que verdaderamente aprendamos a depender de ti, Señor, que aprendamos a buscarte, Señor, a estar contigo, Señor, que haya una dependencia total de tu presencia en nosotros, Señor. Que haya una dependencia total, Señor, de ti y no de nosotros, de lo que podamos hacer, de nuestras habilidades, Señor. Tú quieres una dependencia total de ti en estos tiempos, Señor. Que verdaderamente nos humillemos delante de tu presencia, Señor, y te busquemos, Señor, en adoración, en alabanza. Te busquemos, Señor, en exaltación, en darte a ti el honor, la alabanza. Y que tú seas, Señor, el que ocupes ese lugar de honor, ese lugar de preeminencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, en nuestros corazones, en nuestros hijos, Señor, en cada familia, aún en nuestra iglesia, en cada iglesia, Señor, que tú seas el centro, que de ti, Señor, se predique, Señor, que de tu palabra, Señor, de esa sana doctrina se predique el evangelio, Señor, en cada iglesia, Señor. Tú deseas ser el centro, Señor, Padre, en cada iglesia, Señor, en cada corazón. Gracias, Señor, porque hoy nos levantamos en ese sentir de adorarte, de exaltarte, de darte solo el honor, solo la gloria a ti, Dios soberano. Sí, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres soberano sobre todas las cosas, Dios de la gloria. Eres hermoso, Señor Jesús. A ti es el honor por siempre, mi Dios. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Vamos entonces allí a tener nuestro tiempo devocional, la lectura bíblica para hoy, de lo que Dios nos habla en este tiempo. Bienvenido usted que se está uniendo a esta transmisión. Esperamos allí que pueda allí tener su Biblia, preparar allí ese tiempo de la palabra, ese tiempo especial para el Señor. Y vamos entonces a tener nuestra lectura en Deuteronomio capítulo 2, verso 16 al 25. Búsquelo allí, Deuteronomio capítulo 2, verso 16 al 25. Amén, buenos días para todos, Dios les bendiga, sean bienvenidos, allí nos están saludando nuestros hermanos, allí está Andrés, bendiciones por acompañarnos en esta mañana, Flor Arnache, Doris, Villanesita, mi mamá, Sud Heidi. Todos sean bienvenidos en esta mañana, en este tiempo de ayuno y de nuestro estudio del tiempo con Dios, tiempos de oración. Qué bendición que puedan estar allí acompañándonos desde su casa. Entonces, sean bienvenidos. Vamos a tener en nuestra lectura el día de hoy. Usted allí en su Biblia, como indicaba ya el pastor, abrir allí en Deuteronomio, capítulo 2, versículos del 16 al 25. Y el que ya tenga su devocional, su tiempo con Dios, puede abrirlo el día viernes 27. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 16.
Aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra del pueblo, Jehová me habló y me dijo: tú pasarás hoy el territorio de Moab rumbo a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni pelees con ellos, pues no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, porque a los hijos de Lot la he dado como heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sansomeos. Era un pueblo grande, numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Jehová exterminó delante de los amonitas. Estos dejaron a aquellos y habitaron en su lugar. Versículo 22. Como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales exterminó a los horeos. Aquellos desalojaron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los aveos, que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los exterminaron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo Arnón. Yo he entregado en tus manos a Sehón, rey de Hesbón, el amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos, debajo de todo el cielo, que al escuchar tu fama temblaran y se angustiaran delante de ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. El versículo 16 comienza a decirnos que aconteció que después que murieron los hombres de guerra del pueblo, Dios ordena una palabra al pueblo de Israel para que pasen el territorio de Moab cruzando la tierra de Ar. Es interesante ver que hoy encontramos este pasaje donde los hombres de guerra murieron. Eso quiere decir que ellos ya habían pasado, habían caminado en el desierto 38 años hasta que todos los hombres de guerra murieron, hasta que todas las personas que se habían rebelado contra Dios murieron. Todos los que estaban en el campamento, quiere decir que esta era una nueva generación la que le está hablando allí. Era una nueva generación de esos niños, de aquellos jóvenes que estaban allí en Cades Barnea y fueron los que Dios permitió que entraran a la tierra prometida. Entonces son estos jovencitos que no tienen nada que ver con la guerra, que no tienen la fuerza, no tienen la habilidad, no tienen la sabiduría para pelear. Son niños que se criaron en el desierto, en el campo, en lo silvestre, en lo que era cotidiano de la familia. Entonces es interesante ver que no había allí hombres valientes y no habían hombres de guerra, primero para aclarar este punto. Pero lo que Dios dice allí es que Dios manda a que entren a la tierra de Ar, pero que no contiendan con los hijos de Amón cuando pasen por cuando pasen por Ar, que es el territorio de Moab. Moab y Amón eran los territorios que habían tomado los descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Era una tierra fértil, era una tierra en la cual ellos habían vencido a gigantes y se habían establecido allí en ese lugar, y allí levantaron esa nación, levantaron sus naciones, levantaron los pueblos, y todo esto sucedió porque Dios mismo era el que les había entregado estas tierras al pueblo de Amón y de Moab. Pero Dios le ordena al pueblo de Israel que pase por ese lugar sin hacerles guerra, que pasen haciendo la paz, que pasen allí no importando
que la tierra sea fértil, no importando que el lugar sea bueno para ellos. Ellos no deberían o no debían poner su corazón en esas tierras. Hay cosas que Dios nos pide que hagamos, aun cuando nos parezcan buenas, debemos obedecer la voz de Dios. Hay cosas que Dios nos pide que no hagamos. Entonces encontramos hoy que Dios dispone el no. Y también el no es una respuesta de parte de Dios. ¿Sabía usted eso? Porque a veces tenemos necesidades, peticiones delante de Dios, pero Dios también puede disponer del no como respuesta para nuestra vida. Y ellos tenían que pasar por el lugar, pero no apropiarse, no poner su corazón en la tierra, aunque pareciera que la tierra era buena, era fértil, delante de sus ojos. Y esto nos enseña a nosotros que muchas veces en la disposición de Dios del no para nosotros, nos cuesta obedecer. Nos cuesta acatar el mandato de Dios, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad, y aunque parezca buena, tenemos que escuchar a Dios que dice, tal vez nos dice no lo hagas. Entonces es aprender a escuchar y a obedecer a Dios aún en el no. Y qué difícil entonces cuando entendemos hoy, en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, cuando entendemos esa palabra para hoy, entender que todas las autoridades fueron puestas por Dios. Y cómo nos cuesta obedecer un mandato, cómo nos cuesta obedecer una orden de no salir, de quedarnos en casa. Nos cuesta obedecer, porque el no muchas veces no nos gusta. Y esa es la disposición de Dios. Pasa por allí, pero no tomes, no hagas guerra, entra en paz, no mires a aquello, no hagas lo otro. Y muchas veces Dios nos está diciendo a través del no, dándonos una respuesta que beneficia nuestra vida. Y Dios te dice no al pecado. Dios te dice no allí a abandonar las cosas, su presencia. Dios nos está diciendo no seguir con esos hábitos. Dios nos está diciendo muchas cosas. Entonces, ¿cómo nos cuesta obedecer lo que Dios está hoy pidiendo? Pero no obstante, también nos dice que ellos deberían pasar, allí el versículo 24, debían pasar a pelear contra Sejón, el rey de Hesbón, y tomar posesión de estas tierras. Ellos debían entonces pasar primero por la tierra de Moab y no pelear, pero también hay una disposición del sí. O sea, Dios dispone el no, pero también dispone el sí. Y ese sí para el pueblo de Israel es entra, pero y ahora toma la tierra de Hesbón, que es una posesión para ellos ahora. La pregunta es, ¿cómo? Si el versículo 16 nos dice que no había hombres de guerra, que no habían quienes pelearan, ¿cómo entrarían ellos a pelear allí y hacer una guerra? Es la pregunta que tal vez muchos nos hacemos. Cuando Dios dispone cosas para que hagamos, comenzamos a cuestionar, comenzamos a preguntar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Si no tenemos la fuerza, si no tenemos el estudio, si no nos hemos preparado, si no tenemos aquello u otro. Entonces empezamos a pensar en esa disposición del sí, pero también pensamos en las contras, en los peros. ¿Cómo podrían ellos pelear esta batalla si no habían hombres de guerra? Si Dios ha prometido la victoria, debemos avanzar en fe y con denuedo, porque la victoria depende de Dios. La victoria no depende de nuestras fuerzas. La victoria no depende de nuestras capacidades y la victoria no depende de nuestra sabiduría y de todo lo que hemos aprendido, de lo que somos o de lo que tenemos. La victoria depende del Dios Todopoderoso.
poderoso. Amén, amén. Cómo salir avante en medio de nuestra crisis, de lo que estamos viviendo. No es con el dinero, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad. Creo que hoy más que nunca dependemos de la victoria y de la promesa de Dios que vas a hacer que todo esto pase, porque Él es el que puede, Él es el poderoso, Amén. Él es el que Dios, tiene el amén. control de todas las cosas. Amén. Entonces, hay que avanzar, mi amado, en este tiempo con fe, con denuedo. Si Dios dio la promesa, si Dios te dice que sí, hay que avanzar. Hay disposiciones del no, pero cuando Dios dice que sí, es cuando tenemos que avanzar. Amén. Es cuando tenemos que actuar en fe y en victoria, porque Él ya lo ha entregado en Amén. nuestras manos. Esa disposición, o obedecemos o no obedecemos. Y obedecer es entender que tal vez Dios dispone el no como respuesta. Pero el obedecer también es que Dios dispone el sí, y cuando Él dice que sí, es cuando debemos actuar. Dios ha venido hablando a muchos de ustedes como nos ha hablado a nosotros, y a muchos les ha dicho no, esto no lo debes hacer o esto debes dejar. Pero a Dios les está hablando a muchos también el de hoy en la disposición del sí. Sí puedes hacer esto, sí puedes volver a empezar ese nuevo camino con Dios, sí debes volver a reconciliarte con Dios, sí debes reconciliarte con tu familia, sí debes empezar a hacer esa nueva oportunidad de familia allí. Amén. Entonces, Dios nos habla de estas dos cosas, la disposición del no y la disposición del sí. Es actuar con fe. Amén. Debemos actuar con fe en este tiempo en el que estamos viviendo, pero también acatar las disposiciones del no. Acatemos, mantengámonos en nuestras casas, no salgamos. Es una disposición del no, no salgamos, quedémonos allí, procuremos allí esperar con paciencia, y cuando Dios diga sí, cuando nos permitan volver a realizar nuestras actividades y nuestra vida cotidiana, pues lo haremos también creyendo en el que el Señor tiene el favor para bendecirnos y darnos la victoria. No se afane por lo que venga el día de mañana. Dios ha prometido cosas grandes para usted y para mí, y Él las cumplirá. Amén. 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 ¿Qué te dijo el tiempo con Dios? Queremos que usted vaya contándonos allí qué le está hablando el Señor en esta mañana, mientras que hoy mi esposa comparte también qué te dijo el devocional de hoy. Amén. Bueno, el Señor me habló 2 puntos en mi devocional de esta mañana, y me habla del versículo 19 y el versículo 24 y 25. Entonces encuentro un contraste en estos 2 versículos, ¿sí? Entonces el 19 del no, como nos hablaba allí el pastor, del no, y en la parte del versículo 24 y 25 del sí, como nos acaba de compartir mi esposo. Entonces, en la parte del no, el Señor me llevaba a que debo obedecer lo que Dios me está diciendo, ¿sí? O lo que Dios me está demandando que no deba hacer. Porque si soy desobediente a lo que tal vez Dios me está diciendo que no haga, pero entonces más lo hago, más de cabeza lo hacemos, porque a veces pasa así. El Señor nos está diciendo que por ahí no, que no tomemos tal vez esa decisión, que no, pero entonces a veces somos muy tercos y nos mandamos de cabeza, y cuando hacemos esas cosas, Dios no va a estar con nosotros. O sea, Dios me dice que si soy desobediente, Dios no va a estar conmigo. Él no va a estar delante de mí para defenderme, Él no va a estar delante de mí para estar allí peleando en la batalla que tal vez tenemos que pasar a diario. Entonces, ¿qué me manda el Señor? Que debo obedecer lo que Dios me dice que haga. ¿Ven? Y ya en la parte del sí, que cuando Dios me ordena hacer algo, debo obedecerlo, porque Él va a estar conmigo. Entonces, si yo quiero que las cosas de alguna manera se aparejen, que si yo quiero que Dios me ayude en toda situación, me dé fortaleza, me dé llenura de su Santo Espíritu, me guíe, me direccione,
debo obedecerlo porque sé que Él va a estar conmigo. Y si Él está conmigo, soy más que vencedora en Cristo Jesús. Entonces hoy el Señor nos lleva a eso, a que debemos estar obedeciendo su palabra. Mire, hoy en día, por lo que estamos pasando, por esta situación de este virus, de todo esto, puede que nos esté enviando o estemos ya en la guerra, en esa batalla, porque esto no es fácil. El Señor aquí los está enviando a ellos a una batalla, a luchar por esa tierra que Dios les había prometido. Entonces pueda que hoy estemos luchando en esa batalla, pero qué importante saber que Dios está con nosotros en medio de estos tiempos. Amén. O sea, que Dios está, así como lo estuvo con el pueblo de Israel en esos tiempos, Dios está hoy con nosotros porque es el mismo Dios, mi amado. O sea, créalo, mi amado, mi amada, créalo, que es el mismo Dios. Ese mismo Dios que defendió su pueblo, que estuvo con ellos, es el mismo que está hoy con nosotros. Entonces, pasando esta batalla, esta guerra que estamos pasando hoy, Él está con nosotros y confíen en eso, mis amados. Confíen de que Dios está allí con cada uno de ustedes. No bajen la guardia. Acordémonos que estamos en batalla y cuando estamos en batalla debemos estar allí alertas. Debemos estar orando, debemos estar ayunando, debemos estar buscando de su palabra. En esos momentos donde a veces nos entra como esa angustia, porque estamos encerrados, porque bueno, no sabemos qué hacer. Ahí es donde debemos ir a postrarnos, allí en nuestra cama, en nuestra habitación, a abrir la palabra. Y allí vamos a encontrar esas promesas tan hermosas de Dios, en las cuales podemos nosotros allí estar confiando y estar fortaleciéndonos cada día. Entonces, mis amados, estamos en batalla, estamos en luchas, pero no estamos solos. Estamos con Dios porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, qué importante hoy es estar obedeciendo lo que el Señor nos demanda. Y lo que el Señor nos demanda hoy es que estemos buscando de su presencia, que estemos buscando de su rostro, que estemos escudriñando su palabra, que estemos estudiándola. Eso nos demanda hoy el Señor, que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Cristo sea el centro. Si lo estamos haciendo, mis amados, Dios está con nosotros. Dios está peleando por nosotros. Él no nos va a dejar, mis amados hermanos, y creamos en esa promesa hermosa, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo dice allí en Mateo. Si estamos nosotros haciendo su voluntad, Él está con nosotros. Amén. Entonces eso me hablaba el Señor. Amén, gloria a Dios. La victoria no depende de nuestra sabiduría ni de nuestras fuerzas, sino del Dios Todopoderoso. Cuando usted y yo actuamos en obediencia, sea al no o sea al sí, vamos a encontrar las respuestas asertivas para nuestra vida. Entonces, sea obediente. Y en estos tiempos necesitamos el pueblo de Dios, un pueblo que dé ejemplo, un pueblo que siga temiendo a Dios. Amén. Y creyéndole a Dios el Todopoderoso. ¿Qué le habló Dios hoy a usted? ¿Qué le dijo Dios a usted? Reflexione en esto. ¿Qué palabra Dios le ha dicho de que no debe hacer? ¿Y qué palabra Dios le ha dicho a veces que sí y que usted no lo ha hecho por temor? Piense en eso por unos instantes. ¿Qué palabras Dios le ha dicho que no? ¿Y en qué palabra Dios le ha dicho que sí y usted no ha obedecido? Y reflexione allí por ese tiempo y pídale perdón a Dios si no le ha obedecido, y Él nos da una nueva oportunidad hoy de caminar con Él. Él requiere reconciliar todas las cosas en su Hijo, en Jesucristo, como dice Efesios. Él vino a reconciliar todas las cosas y de hacer dos pueblos un solo pueblo, que ame, que tenga temor del Señor. Por eso, qué importante que usted y yo hoy aprendamos a obedecer a Dios. No importa si su respuesta es no, o no importa si su respuesta es sí, poderla obedecer. Allí, ¿qué le habló el Señor? Vamos entonces allí. ¿Y qué tiene que obedecer? Reflexionen en esto. ¿Qué tiene que obedecer? Amén. Vamos a orar, vamos a interceder en este tiempo. Queremos entonces ir escuchando, oír allí, escriba sus peticiones y vamos a estar orando por ellas aquí
Entonces, este es el momento en el cual usted puede enviarnos sus peticiones. Vamos a estar orando por ellas aquí en vivo, allí por qué quiere que oremos en esta mañana de ayuno y de oración y de palabra y de alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Entonces envíenos ahora ya su petición. Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a interceder en este tiempo. Incline su rostro, allí también comienza a interceder. Envíenos su petición y vamos a seguir haciéndolo en este tiempo que nos queda de ayuno y de oración. Estamos hasta la 1, pero en vivo vamos a estar hasta las 10, pero seguimos en ayuno hasta la 1. Siga apoyándonos en ayuno, únase al ayuno por todo lo que está pasando. Este ayuno es para que venga la fortaleza a las vidas, a las familias, para que todos los que hemos creído en el Señor nos mantengamos firmes a pesar de lo que estemos viviendo. También este ayuno es para que Dios nos dé sabiduría y también para que nos dé esa salud mental que necesitamos hoy en día al estar encerrados, al cambiar nuestros hábitos, al cambiar nuestras tareas, al cambiar todo lo que hacíamos antes. Hay gente proactiva que hoy está quieta. Hay niños, hay jóvenes que hacían cosas, son proactivos y hoy están quietos, están encerrados. Necesitamos allí tener una sanidad mental. Necesitamos tener salud mental para enfrentarnos a todas estas cosas y estar tranquilas. Entonces vamos a estar orando por eso también. Estar orando también. Luz Ángela nos pide también oración por los misioneros. Ellos se exponen a muchas etnias, a muchos pueblos, a muchos lugares en los cuales no hay ninguna prevención, no hay servicios médicos. Es una población también abandonada por el Estado y necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar por esos misioneros, por la provisión de ellos. Necesitamos orar para que Dios obre en ellos. Entonces vamos a orar primero por ellos y vamos a seguir orando allí por otras peticiones que van allí vayan surgiendo. Por favor escribiendo y a la medida que van escribiendo sus peticiones, Dios, vamos a ir orando. Amén. Oramos, Dios Padre, para que seas tú acompañándonos este tiempo. Tu palabra lo ha prometido, Señor. Tú lo has prometido, Señor, diciéndonos que, Señor, estás acompañándonos y estás en medio de nosotros. Tú nos acompañas allí, Señor. Gracias porque hoy tú nos escuchas. Tu palabra ha dicho, Señor, que cuando el pueblo se humilla, Señor Padre Santo, tú comienzas a sanar la tierra. Señor, hoy ponemos delante de ti, nos unimos a esta petición, Señor, de tu sierva, de tu hija Luz Ángela, Señor, pidiendo por los misioneros, Señor, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas familias, Dios, que están allí en el campo misionero. Allí otras familias, Señor, que están en tierras lejanas, que están allí, Señor, haciendo la obra tuya. Pedimos que tú les guardes, pedimos que tú fortalezcas sus cuerpos, que sean inmunes, Señor, a todas estas infecciones, a todo aquello, para que ellos puedan seguir también haciendo esta obra, alcanzando a aquellos que están allí perdidos, Señor. Que seas tú acompañándoles, que seas tú trayendo esa provisión, Dios, para ellos, para su casa, para sus propias vidas, Señor. Bendíceles, fortaléceles, Señor, allí en ese tiempo en el cual ellos están allí haciendo tu obra, Señor. Pero también esa sabiduría, Dios, para entender que a veces hay que guardarnos, hay que resguardarnos. Amén. Dios, que podamos entender el no como una respuesta y el sí también como el tiempo de avanzar. Señor, hoy los bendecimos a la distancia y pedimos que tu Espíritu Santo les acompañe a cada misionero allí en ese lugar. Oramos también otras peticiones más que van viniendo. Vamos a orar por la salud. Janet Pinilla, Janecita, nos pide por la salud de su familia, por la salud. Quien murió en la cruz por tu enfermedad y por tu dolencia,
Y si usted cree hoy, levante su mano y ponga su otra mano allí donde está la enfermedad, donde está el dolor. Y ahora en el nombre de Jesús, créalo, vamos a soltar esta palabra en el nombre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús. Hoy oramos por todos los enfermos, Dios. Y que todos aquellos que hoy levantan su mano y que creen en esta palabra poderosa, Señor, hoy tú, Jesús, les sanas a la distancia. Hoy, Señor, te adentras, Espíritu Santo, en esa casa, por estos medios, Señor, por este internet. Tú obras allí y obras, Señor, para sanar ese cuerpo. Se va esa infección. Diga amén allí y comience a declarar sanidad en su cuerpo. Y dígale, Señor, recibo hoy mi sanidad en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, también por aquellos que tienen que trabajar, Señor. Pero pedimos, Dios, para que esa protección, Señor, venga sobre ellos. Sabemos que hay personas que tienen que salir allí a trabajar. Es una disposición también del no y del sí, pero que también tienen que ir a trabajar. Señor, ellos tienen que tomar esta decisión de trabajar porque muchos de ellos tal vez pierden sus trabajos. Oremos por ellos. Señor, guarda aquel hombre, aquella mujer que sale en la mañana, Señor, y que va a cumplir esa disposición de sí, de trabajar, Señor. Pedimos que tú les guardes, pedimos que tú les protejas, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les acompañes. Pedimos que, Señor, tú les hagas inmunes. Señor, te pedimos, Señor, que tú guardes sus pulmones, que tú guardes su garganta. Señor, que tú guardes, Señor, allí sus manos. Señor, protégeles, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahí hay padres, ahí hay madres, Señor, que salen a laborar, Señor, para cumplir, para no perder su trabajo, pero también para... Y que a pesar de lo que estamos pasando, son hombres y mujeres, hombres de guerra, Señor, pero pedimos que seas tú guardándoles, que seas tú protegiéndoles. Hoy los bendecimos, hoy pedimos, allí están sus padres, allí están sus madres, allí están sus familiares que salen diariamente allí a trabajar. Bendígales hoy, bendiga a su papá, bendiga a su mamá, bendiga a su esposo, bendiga a su esposa. Señor, hoy los bendecimos porque tú los traes con bien. Tú los llevarás con bien, Señor, y al llegar a sus casas, llegarán, Señor, limpios, llegarán sanos, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor. Seguimos orando. Protección divina por la salud del personal de salud. Señor, oramos también, nos unimos a esa petición de orar por los médicos, por esas personas que lo están entregando todo allí, que este gremio de la salud que han dispuesto, que han entregado su vida allí. Muchos están enfermando, Dios, porque están teniendo ese contacto con aquellos que sí están enfermos. Dios, ellos son esforzados, son valientes. Y, Señor, pedimos que tú les guardes, pedimos que tú les bendigas, pedimos, Señor, que tú vengas con tu gracia sobre ellos. Señor, mira esta labor que están haciendo, mira esta labor que ellos hacen con todo su esfuerzo, aún arriesgando sus vidas, aún arriesgando a sus propias familias. Oramos para que tú bendigas a cada médico, a cada enfermero, a cada enfermera. Señor, hoy bendíceles, hoy levántales, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Seguimos orando allí. Oramos también. Joana Alvis pide oración por sus hijos e hijas y su esposo para que se acerquen cada día más a Dios. Listo, nos unimos entonces a Joana allí por sus hijos, por su esposo y familias que faltan acercarse a Dios. Padre Santo, qué hermosa petición en este tiempo. Señor, seguimos rogando por aquellos que faltan, que conozcan de ti. Señor, nos unimos a la petición de Joana. Señor, que sus hijos, toca el corazón de ellos. Y que este tiempo, Señor, sea un tiempo en el cual, Señor, su corazón, sus oídos sean sensibles a la voz, al llamado, a la atención que tú hoy nos haces. Toca el corazón de su esposo, de sus hijos, de sus familiares, y que cada corazón endurecido, Dios, hoy sea un corazón de carne, sensible a tu voz. Señor, bendice y haz, Señor, allí que tu gracia llegue a esta familia y ella pueda ver, Señor,
que tú les quieres acompañar y le quieres bendecir, Señor. Padre, seguimos oramos más por... Oramos por la salud también de la familia de la hermanita Aide, por su mamá, por su hermana Dora y por toda la humanidad que no conocen de Dios, por nuestra nación, por todas las personas que les corresponde ir a trabajar. Y amén, no más. Muy bien, entonces vamos a orar entonces por salud. Nos unimos a nuestra hermana Aide, oramos sanadora allí. Todos los que están pasando, Señor, por algún momento de quebranto en su salud, pedimos, Dios, que tú les acompañes y nos unimos allí a nuestros hermanos, Dios, para que tú les bendigas grandemente y les levante. Si usted cree esta palabra hoy, en el nombre de Jesús, en este hogar, en esta familia, Señor, de la hermana Aide Bejarano, hoy entra el Espíritu de Dios con sanidad en este hogar, en esta familia. Seguimos orando. Luz Ángela también pide porque Dios dé sabiduría al presidente Duque para sobrellevar todo esto por los presos y por los habitantes de calle. Amén. Oramos entonces por sabiduría. Amén. La palabra de Dios nos dice que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por esos líderes que están a cargo de nuestra nación y que están por encima de nosotros. Las autoridades fueron puestas y dispuestas por Dios, nos gusten o no. Dios está allí en el control de todas las cosas, pero necesitamos orar por ellos, no necesitamos criticar, no necesitamos murmurar, necesitamos orar para que Dios les dé sabiduría y que toda decisión que tomen, Señor, nos traiga bendición a nuestra tierra. Señor, oramos por el presidente, nuestro presidente Iván Duque, pedimos, Señor, para que seas tú, les des sabiduría, pedimos para que le rodees de personas que le acompañen, que aconsejen y que traigan, Señor, las mejores decisiones para nuestra nación, para todo el pueblo de Colombia. Cada decisión que se toma allí afecta a cada colombiano, independiente de su extracto. Cada decisión que se toma afectará nuestras vidas, afectará nuestro diario vivir. Por eso hoy bendecimos a nuestro presidente, bendecimos la obra de sus manos, bendecimos, Dios, para que tú le respaldes, Dios, en toda obra buena que convenga, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú lo vas a utilizar. Gracias, Señor, porque tú le vas a levantar y vas a dar las mejores herramientas. Oramos, Dios, para que esta comunidad de presos, Dios, que se encuentran hoy en las cárceles, también hoy están en una situación muy compleja, Señor, difícil, aún están encerrados, pero ahora con todo esto se complica allí su subsistencia. Por eso pedimos, Dios, para que también sea una intervención sana para ellos que están en ese lugar. Pedimos, Dios, que seas guardándoles allí, que seas protegiéndoles, pero pedimos para que venga, Señor, la razón, la lógica allí sobre ellos, amado Dios, para que venga ese tiempo de paz, para que venga ese tiempo de reconciliación, Dios, y de sabiduría, Señor, y las cosas no se salgan de su entorno, no se salgan de las manos. Señor, seguimos orando allí, Señor, para que tú obres allí. Oramos, Señor, por cada habitante de calle, Señor. Oramos para que seas tú guardándoles, Señor, seas tú protegiéndoles. Hoy, en medio de la crisis, en medio de lo que vivimos, usted y yo, muchos de nosotros, tenemos el privilegio de estar bajo un techo, estar bajo una vivienda que nos da calor, que nos protege de la adversidad, que nos protege del mismo virus, Señor, del mismo peligro. Pero hay muchos que están afuera, sin donde poder pasar una noche. Señor, por ellos pedimos, Dios, para que seas tú siendo refugio de ellos, siendo la guarda de ellos, y para que muchos corazones
Señor, puedan ayudarles, puedan acompañarles allí, Señor, en este tiempo de crisis para ellos. Señor, guárdales, Señor, guarda su vida, guarda su salud. Allá hay tal vez muchos ancianos, hay tal vez muchos con quebranto de salud. Señor, pedimos que seas tú protegiendo esta comunidad, Señor, de habitantes de calle. Haz tu obra en ellos, Dios. Envía, Señor, esos obreros. Envía, Señor, esas ayudas. Pedimos, Señor, que seas tú obrando. Señor, a la distancia hoy solamente nos queda orar por ellos y creer que tú estás allí haciendo tu voluntad, que estás haciendo tu obra y que estás haciendo lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en este tiempo que nos permites orar, que nos permites buscar tu rostro, que nos permites, Señor, estar contigo allí por medio de la oración, por medio de la palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias a aquellos que se han unido a esta transmisión, pero más que una transmisión es podernos unir con la presencia de Dios, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, en pos de Cristo, así sea a través de estos medios, dice su palabra que Él está en medio de nosotros. Y créalo que hoy el Señor está en medio de su hogar, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra nación, porque hay una iglesia que sigue orando, que sigue creyéndole al Señor y que independiente de la disposición que sea, hay un pueblo que es obediente a la palabra de Dios. Y usted y yo somos obedientes al no y al sí de Dios. Por eso somos un pueblo que es bendecido y que espera la victoria del Cristo vivo. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias. Nos veremos mañana por este mismo canal y a la misma hora, a las 9 de la mañana, para hacer nuestro ayuno y nuestro tiempo de oración y de intercesión. Dios les continúe bendiciendo. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus casas, sus familias, sus vidas. Que sea el Dios Todopoderoso allí en medio de todos ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Mil bendiciones.